El conocimiento científico y filosófico del derecho. Todo conocimiento científico o filosófico parte de una premisa básica, la de que existen en el universo y en el ser humano una serie de constantes que es posible descubrir por medio de la investigación. Si bien cada fenómeno natural, y sobre todo cada situación humana, tiene características particulares, poseen al mismo tiempo detalles comunes que hacen posible su análisis, comparación y clasificación para formular sobre ellos algunas conclusiones a las cuales se les da el nombre de principios causales o formulaciones sobre el sentido del ser humano. La diferencia entre ciencias naturales y ciencias culturales, que ve a aquellas como ciencias generalizadoras y a estas como ciencias de la individualidad, es apenas una diferencia de grado. Es indudable que si la característica situacional de la existencia humana fuera absoluta, no podría hacerse sobre ella más afirmación que la de indicar esa unicidad. Aristóteles. La existencia de esas constantes, en el caso específico del derecho, aparece bien clara en la afirmación hecha por Aristóteles con base en su observación de las constituciones griegas, de que en todo sistema jurídico hay dos partes, una propia y particular suya y otra que tiene de común con todos los demás. Dicha afirmación mantiene hoy día su plena validez. La ciencia del derecho comparado nos presenta innumerables casos de sistemas jurídicos diversos en cuanto a su origen, tiempo o espacio de vigencia, que coinciden en la solución de los problemas concretos y prestan indudables analogías que sorprenden al investigador. Derecho natural y teoría general del derecho. La anterior afirmación, que en todo sistema jurídico hay dos partes, una propia y particular suya y otra que tiene de común con todos los demás, ha sido usada por los naturalistas como una demostración de la existencia de un derecho natural y por los positivistas que proclamaron en el siglo XIX la necesidad de formular una teoría general del derecho que estudiara esos elementos comunes a las distintas manifestaciones de lo jurídico. Esa coincidencia sobre los elementos constantes demuestra que ambos están contemplando el mismo fenómeno. Luis Recasens Sitches y el derecho natural. Luis Recasens Sitches aclara que el derecho natural no es natural en el sentido de que lo son las leyes naturales de la física, la química y la biología. Los principios del derecho natural no expresan modos de la realidad, antes bien exigencias ideales y normativas. Pero la específica realidad de la vida humana condiciona, limita e inspira los valores o principios que constituyen el derecho natural. Y eso debe decirse no solo de la vida humana en términos genéricos, de nuestra existencia concebida de modo abstracto, sino que debe decirse también de cada una de las situaciones particulares de la vida humana, de cada una de las realidades concretas de esta, y por lo que aquí interesa, de cada una de las constelaciones sociales que cada situación histórica presenta. Las observaciones hechas al naturalismo de la naturaleza de la cosa caben respecto de todos los otros aspectos que pretenden adoptar un punto de vista ontológico, sea, en los cuales el propósito para el cual se utiliza el derecho natural es para la comprensión de la estructura y características del derecho positivo. De ahí que mantienen vigencia solo en tanto se reconozca en ellos el antecedente de la explicación del derecho positivo, el intento de comprender este mediante una idealización de sus características para verlo en su esencia, transformada en un ideal al que se le atribuye el máximo de las perfecciones. El iusnaturalismo axiológico o estimativo. A través de los siglos de absoluto dominio iusnaturalista, el tema del fin del derecho y, en particular, el reconocimiento y caracterización de la justicia como fin del derecho mantuvo permanente vigencia. Parte del esfuerzo positivista estuvo dirigido a la eliminación del problema de la justicia o a la consideración de que esta y legalidad debían verse como sinónimos. En sentido estricto, positivista es quien niega el problema estimativo. De manera que, desde ese criterio, todo aquel que considere necesario aceptar que la finalidad es un elemento básico del concepto de derecho y por tanto sea capaz de aceptar la necesidad de reflexionar sobre la justicia, puede ser considerado como iusnaturalista. Rodolfo Stammler, el iusnaturalismo axiológico.
El isnaturalismo axiológico se preocupa por la finalidad del derecho y se adentra en el estudio de los valores jurídicos. En materia axiológica, la tarea restauradora le correspondió a Rodolfo Stammler. Él tiene una posición crítica sobre el iusnaturalismo ontológico. Su formalismo parte, como el de todos los neokantianos, de una fuerte dosis de positivismo. En su filosofía del derecho, sostiene la imposibilidad de erigir un código perfecto aplicable a todos los tiempos y a todos los pueblos, frente al derecho producto de una evolución histórica. Y agrega, todo derecho se halla, pues, por fuerza históricamente condicionado, hasta la utopía concebida por la más libre imaginación construye sobre la experiencia de lo vivido y es producto de ella. Y en cuanto a expresión de normas e instituciones jurídicas condicionadas por su materia, no hay ninguna utopía a la que se pueda atribuir un valor absoluto e ilimitado, porque esta virtud solo la tienen las líneas formales de orientación que informan nuestros conceptos y nuestros juicios. Pero, a partir de un artículo de crítica a la escuela histórica alemana, publicado en 1888, afirmó la existencia de un criterio ideal para enjuiciar el derecho histórico y para reelaborarlo con un sentido de mayor justicia. Enunció entonces su idea de la justicia como armonía permanente y absoluta de textura social finalista, que expresó como una comunidad de seres humanos librevolentes, regidos en una sociedad por el fin de una armonía objetiva y no por fines meramente individuales y concretos. Emil Brunner. Al inicio del renacer de la preocupación iusnaturalista de los años 40, aún sin terminarse la Segunda Guerra Mundial, en 1943, aparece la obra de Emil Brunner, La justicia, doctrina de las leyes fundamentales del orden social. En esta obra, dicho pensador y teólogo evangélico nos habla de la decadencia de la idea occidental de justicia como resultado de la acción del Estado totalitario y proclama la necesidad de que teólogos, filósofos y juristas colaboren en la tarea de su reconstrucción. John Rawls, una teoría de la justicia. La posición de Brunner se funda en los pilares básicos del pensamiento aristotélico y cristiano. Más novedoso resulta el hecho de que en 1971 aparezca A Theory of Justice, una teoría de la justicia de John Rawls, y resulte ser uno de los libros de mayor impacto en la filosofía jurídica de nuestros días. En el texto, Una teoría de la justicia, él, su autor, declara que el fundamento de su desarrollo se encuentra en los pensadores racionalistas de la escuela clásica del derecho, especialmente en Kant, con una coincidencia inicial con Stammler. Ética y derecho. Todo lo anterior nos dirige hacia la esencialidad de la regulación ética. Se acostumbra a poner énfasis en afirmar la libertad, el libre albedrío, la capacidad de escogencia entre las distintas alternativas, como un elemento primordial de la caracterización del ser humano. Pero se hace igualmente necesario señalar que esa libertad presupone de manera necesaria la vinculación con un deber ser, que si bien admite la posibilidad de escogencia, señala principios éticos fundamentales que el ser humano debe cumplir, que marcan un camino que no solo puede ser, sino también debe ser. El derecho regula la convivencia. En el campo jurídico, la esencialidad del deber ser ha sido reconocida, consciente o implícitamente, por todos aquellos que sostienen que el derecho constituye una de las actividades esenciales de la vida humana, dado que no es posible la convivencia no sujeta a regulación entre los seres humanos y no se conoce sociedad alguna en la cual falte el derecho. Puede agregarse que si se afirma la esencialidad del derecho, debe hacerse igual afirmación sobre las otras regulaciones normativas, moral y convencionalismos sociales. Negar el deber ser con respecto de la moral y los convencionalismos sociales sería desvirtuar la base común que existe entre todas las vinculaciones éticas que pesan sobre la conducta.
Posición de Carlos José Gutiérrez. Cabe afirmar, en palabras del desaparecido jurista costarricense Carlos José Gutiérrez, que al suprimir la denominación de derecho natural y apuntar al carácter axiológico que poseen los fines que se propone realizar el derecho, desaparece de los ideales jurídicos la posibilidad de considerarlo como un sistema normativo completo y se reduce la tentación de ver en las instituciones vigentes en una sociedad dada la encarnación de ese ideal jurídico. Desaparece, por tanto, el llamado derecho natural secundario, sea una presunta serie de regulaciones de mayor concreción que presentan soluciones únicas o alternativas para los problemas de la convivencia humana. Posición de Carlos José Gutiérrez acerca del trasfondo político en los derechos humanos. Parece correcta la afirmación hecha por Hans Kelsen, en palabras de Carlos José Gutiérrez, de que el criterio de que existen ciertos derechos subjetivos intrínsecos es una tesis política que permite sostener su obligatorio reconocimiento por la legislación positiva. Es la concepción cristiana sobre el ser humano, despojada luego de su fundamentación divina por los naturalistas de la escuela clásica, la que lleva a la formulación de una serie de derechos inalienables e inherentes a la dignidad humana. El carácter político, histórico y circunstancial de esa formulación puede verse claramente en una simple comparación entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los pactos internacionales europeo y americano sobre el tema. El tiempo transcurrido entre unos y otros, la diferencia de los criterios políticos en el siglo XVIII y siglo XX, hace diferir dichos documentos de una manera sustancial, pese a encontrarse todos ellos fundados en el iusnaturalismo.